El nuevo reporte de la ONU advirtió que el cambio climático no se ha detenido, pues las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaron nuevos récords que continúan en aumento. Bueno, para conversar sobre esto estamos con Osiel Cofré, ingeniero civil bioquímico y doctor en ciencias y director de la Escuela de Ingeniería de Medio Ambiente de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo está, Osiel? Muy buenos días. Hola, buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás tú? Un gusto saludarlo, Ciel. Bueno, son noticias que no son muy positivas porque claramente uno se imaginaba que con la pandemia los niveles de contaminación, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo, habían descendido. Pero si se compara las cifras del primer semestre de este año con las del año pasado, no son así. Efectivamente, mira, este informe lo podemos ver básicamente de tres formas. La primera es un golpe a la realidad, de vuelta a la realidad, así, de una. En el fondo nos damos cuenta de que ese suspiro que habíamos visto en el primer semestre, efectivamente no era más que un suspiro. Habían bajado las emisiones de CO2, se veían incluso lugares prístinos que se habían recuperado, etcétera, pero finalmente no era más que eso, una ilusión del momento. Pero también la segunda lectura que es interesante es darnos cuenta de que efectivamente las actividades antrópicas sí tienen un efecto que se nota, y la desaceleración que se produjo producto de todo esto del COVID y toda la emergencia sanitaria mundial, finalmente vino a mostrar que al parar y al bajar el ritmo de lo que es la producción, ¿cómo se llama?, el transporte y todo ese tipo de cosas, se nota el efecto. Y la tercera lectura, que es la que más me preocupa a mí, es que efectivamente nos estamos recuperando rápidamente, para mal, por supuesto, y preocupa un posible efecto rebote, así como una mala dieta, ya que queramos recuperar el tiempo perdido como sociedad y finalmente nos pongamos a producir para producir todo aquello que no pudimos hacer antes, y efectivamente volvamos a niveles incluso peores a los que teníamos antes. ¿Ya? Hay preocupación, hay polémicas durante el primer semestre porque en algunas economías fueron relajando incluso sus exigencias ambientales en lo que es producción. Y eso es preocupante y es algo a lo que no tendríamos que llegar. Sí, ahí también dice que los próximos 5 años serían los más cálidos registrados en el planeta. Esto no debería generar un cambio de conciencia de parte de todos, no solamente de las autoridades de gobierno, también de las distintas empresas, de nosotros mismos, de colaborar con el medio ambiente, de reciclar. Esto es un llamado también para todos, finalmente. Efectivamente, mira, es re interesante lo que planteas tú porque la mirada medioambiental es multidisciplinaria y requiere que todos participemos. Todos los actores aquí, la sociedad civil, ¿cierto?, los usuarios del territorio, empresas, universidades, institutos de investigación, por supuesto los gobiernos también de distintos, y los países en general, participemos de esto. Necesitamos un cambio. Y también entender que tenemos que trabajar coordinadamente. A veces hablamos solamente de las emisiones de CO2 por quemar carbón, pero nos olvidamos de que para producir muchos de los artículos que nosotros utilizamos, efectivamente también requerimos energía, y la energía más barata sigue siendo por ahora el fósil, en lo general. ¿Ya? Obviamente hay nuevas tendencias en lo que es energía solar, energía eólica, por supuesto. Chile es un ejemplo de lo que es energía solar, pero también hay nuevas opciones de energías, como en este momento está el hidrógeno verde, por ejemplo, ya que son energías más limpias y donde Chile sí tiene un potencial importante, pero la sociedad común y en el fondo el modelo que nosotros hemos cultivado por los últimos años tiene el efecto de extraer un recurso natural, producir algo, ¿cierto?, venderlo, consumirlo y descartarlo. Entonces, efectos como el reciclaje, si bien son útiles, vienen un poco a paliar los efectos de todo este modelo económico, pero lo que tenemos que pensar es en otros conceptos que están entrando con mayor fuerza, cada vez.
por ejemplo, ecodiseño, ya pensar en un producto desde su concepción, su cadena de transporte, producción, uso por el ciudadano común y corriente, ¿cierto? Hasta el final de su vida útil y cómo yo lo puedo reincorporar a la cadena de valor. Eso se liga con otros efectos o conceptos como lo que es la economía circular. La economía circular requiere, eso sí, de un ecosistema productivo que se asocie y por lo tanto yo empiezo a tener ¿cierto? Distintos actores que van trabajando coordinadamente para hacerse cargo y volver a estas cadenas de valores y olvidarme del concepto de economía lineal que era de usar, tirar. ¿Ya? Por otro lado, también ¿cómo se llama? Es importante también pensar en que el efecto de si yo necesito o no cambiar algo. Hay efectos como, o conceptos como lo que es la obsolescencia programada, pero la peor tal vez es la obsolescencia percibida, ya que yo, no sé, una vez o dos veces al año tengo que cambiar el móvil. No tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces, hay nuevas tendencias, sobre todo las economías más desarrolladas, que son las que están de alguna forma preocupadas de este tema, cambiando los modelos de negocio. Ya yo tengo, no sé, empresas que hacen jeans, pero te dan un leasing. Entonces yo después puedo devolver el jeans, ¿cierto? Tengo un servicio de reparación gratuito y ese jean yo lo puedo devolver y después tengo un descuento sobre un jeans nuevo y finalmente ese es reprocesado y así voy bajando la presión sobre la extracción de recursos naturales e insumos como agua o energía. Ociel, si las concentraciones de CO2 han alcanzado nuevos récords, esto quiere decir que hasta ahora, con esta pandemia, no estamos entendiendo nada de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, es un Así de poco duro. lapidaria la reflexión, pero es cierta. Ya es triste decir que no hemos entendido nada. O sea, estamos preocupados. Hace poco fue la COP, ya se tuvo que hacer fuera por razones que todos conocemos, pero finalmente, a ver, acá se necesita voluntad de todos nosotros, pero se necesita voluntad política también en general, y no estoy hablando solo de Chile, ya voluntad política, acuerdo, hay temas geopolíticos también metidos en el tema de medio ambiente. Medio ambiente y energía están muy ligados, ya por eso que es importante que la integración entre los ministerios, por ejemplo en el caso de Chile, de energía, de medio ambiente, incluso el Ministerio de Ciencia e Investigación, todos actúan de forma coordinada y ni hablar en el resto de los países. Es triste, no voy a nombrar a nadie, pero es triste ver de repente que tú tienes líderes de opinión o líderes mundiales de países muy poderosos o economías muy grandes que finalmente niegan efectos de cambio climático o el efecto antrópico en lo que es el calentamiento global o cambio climático. Entonces, efectivamente, da la sensación de que no hemos entendido mucho. Pero yo igual trato de transmitir, bueno, soy docente, tengo que tratar de transmitir algo de positivismo, ¿no?, en mis estudiantes. Trato de entender que podemos hacer algo y ahí tenemos un rol clave. Aquí tenemos que educar y tenemos que difundir. Ya a través de las universidades tenemos esa misión, los institutos de investigación también lo tenemos. Y fíjate que si algo podemos sacar positivo de todo esto es que la cantidad de webinars y seminarios y charlas, conversatorios sobre temas ambientales abiertos a la comunidad han aumentado un montón. Ya las plataformas digitales lo permiten. Si bien es cierto, el acceso no es universal, nos ha ayudado de alguna forma a poder difundir un poco estos conceptos. Hay que entender que el calentamiento global no es solo un efecto ambiental por sí mismo y sobre el tema ecológico, sobre los ecosistemas, los servicios ecosistémicos y esas cosas, sino que también aumenta las brechas de desigualdad. Y eso es fundamental. Y eso se debe entender. Ociel, en los últimos meses hemos visto olas de calor en Siberia, también en el Ártico. ¿Cuáles son finalmente las consecuencias de lo que se está viviendo allá en el resto del mundo? Mira, si bien es cierto, yo no soy climatólogo, pero sí de alguna forma uno puede ver que hay redistribución, por ejemplo, del agua. Ese es un efecto súper claro. O sea, se están derritiendo glaciares, todo ese tema. Pero si tú te fijas, por ejemplo, nosotros estamos afrontando sequías, cambios incluso. Yo vivo en la quinta región. La quinta región se está de a poco desertificando, ¿ya? Hay muchos problemas de agua acá, todos lo saben. Y finalmente Chile se ve muy impactado por los efectos globales, por sus condiciones geográficas y climáticas, se ve muy afectado por los efectos globales. Pero si tú piensas en el agua es la misma. No se genera más agua. Pero ¿qué pasa? Se redistribuye. Entonces, todos estos efectos de
derretimiento de glaciares, ¿cierto? Pérdida de permafrost, sequías en otros lados, lluvias intensas donde no habían, en épocas donde no ocurre, finalmente va terminando en que la seguridad hídrica e incluso la seguridad alimentaria se ve afectada. Sí. Osiel, ¿qué deberíamos hacer todos para poder ayudar? Porque ese también es un mensaje para educar a la gente que nos está sintonizando a esta hora de la mañana, acá en la mañana informativa. ¿Cómo podemos ayudar desde pequeños pasos a grandes también, donde tienen que aportar también la autoridad y también las grandes empresas? A ver, creando conciencia es lo primero. Nosotros mismos, en el fondo, cambiar nuestros hábitos. Estamos muy acostumbrados a lo que te decía, a un modelo de comprar, usar, tirar. Ya, eso es lo primero. Ya. Pero, por ejemplo, no se trata solo de reciclar. Nosotros no saco nada con juntar botellas de plástico en mi casa e ir a tirarlas después a un punto. La pregunta es: ¿por qué necesito tantas botellas de plástico? Ya, ¿por qué tengo que tirar colillas o bolsas de plástico en la playa? ¿Por qué tengo que generar tanto residuo? ¿Por qué de alguna forma tengo que dejar, no sé, corriendo la llave del agua, usar tanta energía, etcétera? Pero también es importante entender, en el caso, por ejemplo, de Chile, energía eléctrica, se nos hace mucha propaganda o mucha publicidad sobre nuestro rol, pero el ciudadano a pie consume el 10%, ¿ya? Entonces es importante tal vez que nuestro enfoque ayude a presionar de buena manera a nuestras autoridades para que la legislación y las políticas vayan en la lógica de cambiar el chip. En el fondo, nosotros necesitamos una reactivación verde, sí o sí. Se está hablando mucho de la reactivación verde, pero debemos pasar de las buenas intenciones a las buenas acciones. O sea, en el caso, no puedo seguir, en el fondo, pensando en que el ciudadano común tiene toda la responsabilidad. Hay una política que está en consulta, en el fondo, una política de residuos orgánicos, que es muy interesante, es infinitamente mejor a lo que había antes, porque antes no había nada. Por lo tanto, matemáticamente igual es infinitamente superior, ¿ya? Pero no sé si es suficiente. O sea, se le pasa básicamente la responsabilidad a la persona de la casa para que junte sus cáscaras y haga compost, que es muy importante, es muy significativo, pero la pregunta es: ¿cuál es el impacto real que tiene eso? O otras políticas que van, insisto, solo enfocadas al ciudadano. Entonces, necesitamos esfuerzos más grandes. Hay una ley de cambio climático acá en Chile particularmente, se ha criticado en algunos casos, es perfectible, pero también creo que es una buena señal. ¿Ya? O sea, todo es perfectible, es indudable eso, pero también es infinitamente mejor de lo que teníamos antes. ¿Ya? Okay, Osiel, entonces, eso es. Te quiero agradecer también por esta conversación aquí en la mañana informativa sobre este tema obviamente muy importante y preocupante, donde todos debemos colaborar con nuestro granito de arena, todos en su justa medida, tanto empresas, gobiernos, estados y también nosotros como ciudadanos comunes y corrientes. Que estén muy bien, Osiel. Muchas gracias, Gonzalo. Que estés muy bien. Buenos días.